Capítulo 21. Los movimientos realizados por Iwagakure y Konoha fueron rápidamente recogidos por otras aldeas ocultas. En Sunagakure, el consejo se reunió de nuevo para decidir qué hacer. Ryusa murmuró con el ceño fruncido. En lugar de atacarnos, Konoha fue al país de la hierba. ¿Qué pretenden? Goza respondió. Esto debería ser obra de Kusagakure. Quieren evitar que Konoha se debilite al atacarnos. Incluso si Konoha gana contra nosotros, una Konoha débil pondrá a Kusagakure en mucho peligro. Ryusa preguntó. ¿Eso significa que Konoha no perseguiría nuestro ataque? Tojuro resopló. Por supuesto que lo harán. Sin embargo, dependerá de cómo vaya esta campaña. Si no logran eliminar a los rebeldes o entran en conflicto con Iwagakure, no estarán en posición de atacarnos. No estaría tan seguro de eso. Los miembros del consejo se volvieron hacia Baki, quien se había reincorporado al consejo después de regresar. Después de conocerlo, tenían una imagen mucho más clara de lo que sucedió y lo aterradora que fue esa batalla para los ninjas de Sunagakure. Baki explicó. La vez anterior, subestimamos enormemente a Konoha y pagamos un precio terrible por ello. Durante nuestro ataque, Konoha estaba incluso más preparada que nosotros. Considerando la rapidez con la que atacó Fujin, parecía que estaban esperando a que atacáramos para poder comenzar a masacrarnos. Sería una tontería creer que no están preparados esta vez. El único escenario que estaría a nuestro favor es si Iwagakure decide pasar a la ofensiva. Sin embargo, eso es aún más improbable. El Tsuchikage nunca haría algo tan arriesgado. Deberíamos estar agradecidos a Kusagakure por darnos algo de tiempo y debemos usar este tiempo para prepararnos para cualquier plan que Konoha pueda tener para nosotros más adelante. Las esperanzas que se habían creado en el consejo de Suna se vieron inmediatamente destrozadas por el trauma que Baki había sufrido en la batalla. Antes de que pudieran recuperarse, Baki murmuró. Además, han enviado a ese demonio para que lidere su ejército. Por muy inexperto que sea, las intenciones de Konoha deben ser muy nefastas. Ebizo miró a Baki y se preguntó, ¿cuánto trauma le dejó la batalla? Suzuki Fujin, ¿qué tan aterrador es? En Kumogakure, varios ninjas importantes se reunieron en la oficina de Ai mientras él leía los informes. Una sonrisa burlona apareció en su rostro mientras murmuraba. Interesante, el indeciso finalmente está haciendo algo. Miró a Darui y Yujito y ordenó. Esta es la oportunidad perfecta. Hagan el movimiento. Tengan cuidado y manténganse en contacto constante con Maui. Si es necesario, haré el movimiento yo mismo. No podemos permitirnos otra derrota después de la debacle anterior. Darui, Yujito, Zei y Samuya sintieron. Junto con algunos otros escuadrones de élite, abandonaron Kumogakure en media hora y comenzaron a avanzar hacia el oeste. Ambas facciones del país del agua ignoraron esta noticia. Estaban demasiado ocupados con su guerra civil. Estaban contentos de que otras aldeas también estuvieran sufriendo pérdidas, aunque en menor medida. Las aldeas menores se pusieron tensas. Una guerra entre Konoha e Iwagakure podría fácilmente convertirse en la próxima gran guerra ninja. Considerando que el asunto entre Konoha y Sunagakure aún no estaba resuelto, estaban muy nerviosos. No hace falta decir que quienes estaban más tensos eran los de Kusagakure. Sin embargo, ya habían previsto esta situación cuando pidieron la ayuda de Konoha. Solo podían esperar que sus cálculos fueran precisos. Mientras el mundo prestaba mucha atención a los acontecimientos, el ejército de Konoha llegó a la base de la facción rebelde. Un ninja yuga de alto rango murmuró. Como era de esperar, no hay nadie aquí. Sin embargo, hay varias áreas en las que mi Byakugan no puede penetrar. Tendremos que inspeccionar la base adecuadamente. Un joven yuga observó la base y se rió entre dientes. Hicieron un trabajo muy descuidado. Dejaron atrás tantos cadáveres. Hasta un novato sabría que son trampas para nosotros. Aunque la base estaba vacía, había varios cadáveres esparcidos por toda la base e incluso en las áreas circundantes. Estos cuerpos se usaban comúnmente para colocar trampas y dañar a los ninjas desprevenidos. Sin embargo, el ninja yuga de mayor edad lo reprendió. No te confíes demasiado. Aunque hayas realizado cientos de misiones, esta es la primera vez que vas a un campo de batalla. Si alguien deja trampas tan obvias, entonces solo significa que quieren que las veamos. Si nuestra atención se centra en ellas y nos descuidamos, caeremos presas de las trampas reales. Así es. Déjenos tomar el control a partir de ahora. Ustedes quédense atrás y vigilen por si el enemigo tiene una emboscada planeada. Los maestros del sello dieron un paso al frente y tomaron el control. Crearon clones de sombra, que se adelantaron para inspeccionar la base. A cierta distancia detrás de ellos, el ejército de Konoha había instalado campamentos, esperando sus informes. En el campamento principal, los líderes se reunieron alrededor de una mesa redonda.
Oka murmuró. Iwagakure está enviando un ejército de 5000 hombres hacia nosotros. Y Yumi agregó. Y están siendo liderados por Kitsuchi y el Jinchuriki de 4 colas. Esto podría ser problemático. Renjiro miró a Fujin y preguntó. ¿Qué dijo Shikaku? La preocupación era visible en los rostros de todos los líderes. Fujin respondió. Está bien. Ambos creemos que solo están haciendo una demostración de fuerza ya que estamos atacando a una facción que ellos apoyan. Parecerán débiles si no hacen nada en absoluto y facciones similares se mostrarían cautelosas al trabajar con ellos en el futuro. No entrarán en la tierra de la hierba. Y Yumi dijo preocupado. Esperemos que ese sea el caso. De lo contrario, nuestras pérdidas serían demasiado altas. Rossi puede usar las bombas bestia con cola. Nuestro ejército sufrirá graves pérdidas si decide ir con todo. Fujin asintió y respondió. Es cierto, pero también les preocupará que ataque a sus ninjas más débiles. Si bien matar a Rossi y Kitsuchi sería difícil, ninguno de los dos puede salvarlos de mí. Por lo tanto, es una situación en la que todos pierden. Considerando que incluso podría matar a Rossi y Kitsuchi si las circunstancias están a mi favor, corren el riesgo de perder mucho más. Así que no te preocupes. Fujin terminó riéndose. Eso alivió un poco sus preocupaciones, pero aún estaban un poco nerviosos. Los Sealmasters tardaron casi 1 hora en desactivar todas las trampas, tras lo cual los ninjas especializados en rastreo comenzaron a hacer su trabajo. Media hora después, un ninja llegó al campamento principal e informó. Comandante, hemos inspeccionado todo. El enemigo no está aquí. Aunque había varias trampas, ninguna de ellas hirió a nuestros ninjas. Inspeccionamos las huellas que dejaron atrás. Sin embargo, se puso un poco nervioso y continuó. Encontramos hasta 10 huellas que salían del campamento. Todas son bastante similares, ya que intentaron ocultarlas todas. No podemos decir con seguridad cuál es la correcta. Oka se quedó desconcertado. Pensó, ¿dejaron 10 huellas para confundirnos? Esto será más difícil de lo que pensaba, Fujin respondió con naturalidad. Ya me lo esperaba, estos tipos no son unos holgazanes. Seguiremos cada pista para encontrarlos. Clasifiquen los que crean que son los más plausibles y comiencen el trabajo. Los inspeccionaremos uno por uno para evitar caer en trampas. El ninja asintió y se fue. El ejército comenzó rápidamente a trabajar por las vías. Tardaron varias horas en encontrar la pista correcta y llegaron a la segunda base donde se escondían los rebeldes. Por desgracia, se encontraron con la misma situación. El ejército de Iwagakure llegó a la frontera y se quedó a lo largo de ella. Algunos escuadrones entraron en el país de la hierba de vez en cuando para ver si habría alguna reacción. Sin embargo, tanto el ejército de Konoha como el de Kusagakure ignoraron por completo sus actividades. Ninguno les prestó atención, lo que desconcertó y enfureció a los ninjas de Iwagakure. Kitsuchi murmuró. Tsuchikage-sama tenía razón. Algo huele mal. A pesar de que nuestras fuerzas están tan cerca y en posición de lanzar un asalto masivo, el ejército de Konoha continúa haciendo su trabajo como si no estuviéramos aquí. Rossi asintió y agregó, incluso si conocen su naturaleza, no deberían estar tan confiados. Es como si estuvieran esperando que los ataquemos. Sin embargo, no puedo identificar cuál podría ser su plan. Kitsuchi estuvo de acuerdo. Tenía la misma sensación. De todos modos, no tenían órdenes de atacar Konoha en ningún caso. Solo estaban pescando para ver cómo reaccionarían Konoha y Kusagakure y hasta ahora, ninguno había mordido el anzuelo. En Kagetani, el ejército de Konoha persiguió a los rebeldes durante 8 días. Sin embargo, ni siquiera vieron al ejército rebelde. Los rebeldes colocaron varias trampas para causar daño a los ninjas de Konoha, pero todas fallaron ya que Fujin les ordenó que priorizaran su seguridad. Aunque las trampas ralentizaron al ejército de Konoha, no lograron dañar a un solo ninja. Por el contrario, 25 ninjas rebeldes fueron capturados y eliminados. Finalmente, el ejército de Konoha llegó a un valle discreto, donde estaban seguros de que se escondían los rebeldes. Como los Jounin de Nara estaban seguros de ello, nadie dudaba de ellos. Oka dirigió a su división por el valle mientras lo observaba con su Byakugan. Pensar que esta sería una misión fácil, estos tipos son extraordinarios. Instalaron cientos de pistas falsas y docenas de trampas en cada una de esas pistas. Buscamos todos los buenos escondites a fondo sin ningún éxito. Pensar que se esconderían en un lugar tan discreto, incluso ahora, no puedo detectar un detalle sospechoso con mi Byakugan. Aunque Oka no luchó ni una sola vez en la última semana, sus horizontes se expandieron considerablemente. Nunca imaginó que una fuerza más débil podría causar problemas a una fuerza más fuerte de esa manera.
Continuó pensando, si Fujin se hubiera centrado en la velocidad en lugar de la seguridad, podríamos haber perdido unas pocas docenas de ninjas. Tal vez, el número podría incluso haber excedido los 100. Habría desanimado al ejército y matado nuestra moral. Por otro lado, si Uagakure o cualquier otra fuerza hubiera atacado a Konoha, nos habríamos visto obligados a retirarnos y ellos habrían estado a salvo. Lo que pasó es que tuvieron mala suerte porque ninguna de las circunstancias les favorecía. Oka estaba a punto de suspirar cuando de repente sus ojos se abrieron de par en par. Inmediatamente giró la cabeza hacia la derecha. Mátenlos. No dejen a nadie con vida. Aunque muran, lleven a 5 con ustedes. Un fuerte grito obligó a la división de Oka a girar la cabeza hacia la derecha. Una fuerza de 300 ninjas se dirigía hacia su flanco. No hace falta decir que los ninjas Hyuga y los sensores ya los habían detectado tan pronto como aparecieron, por lo que el enemigo no se molestó en intentar moverse en silencio y, en cambio, se centró en elevar su moral. Oka se dio cuenta inmediatamente. ¿No es ese Tsuchiro? ¿Por qué nos escondemos aquí en lugar de en lo más profundo del valle? ¿Cómo engañaron a nuestro maestro del sello? Mierda. Esos bastardos quieren luchar en las laderas. Incluso si ganamos, nuestras bajas serán muy altas si cometemos un solo error. Oka inmediatamente parpadeó mientras gritaba, intercéptenlos con las combinaciones de jutsus. La división de Oka se encontraba a mitad de camino del valle. Estaban caminando por las laderas cuando de repente fueron emboscados. Como era su formación habitual, las unidades especializadas estaban al frente y las seguían los ninjas que se destacaban en la combinación de jutsus de fuego y viento. Sin embargo, las fuerzas de Tsuchiro atacaron a la división de Oka por el flanco, que no contaba con los atacantes principales. Por supuesto, algunos de ellos seguían estacionados allí para tal situación, pero su número era bastante limitado. Aún así, actuaron de inmediato. Docenas de ninjas utilizaron jutsus de fuego y viento. Al mismo tiempo, los que podían contribuir con el jutsu combinado se apresuraron a recorrer las filas del ejército para reforzarlos. Las unidades especializadas también se movieron para hostigar los flancos de la pequeña fuerza de Tsuchiro. Sin embargo, las fuerzas de Tsuchiro fueron más rápidas, ya que fueron ellos quienes emboscaron. Atacaron con jutsus de agua y viento incluso antes de que los ninjas de Konoha atacaran. Incluso los ninjas que no podían usar jutsus de agua liberaron grandes cantidades de agua de los pergaminos de almacenamiento, lo que aumentó aún más la escala del ataque. Los dos ataques chocaron. Los rebeldes de Kusagakure tenían la ventaja mientras el agua apagaba las llamas y continuaba avanzando hacia los ninjas de Konoha, lo que los puso bastante nerviosos. Oka analizó rápidamente. Aunque mi división está relativamente dispersa, muchos serán alcanzados si ese jutsu nos alcanza. Y, considerando que estamos en la pendiente, decenas morirán y cientos resultarán gravemente heridos. Probablemente unos cientos más morirán en la batalla siguiente. Sus ojos rápidamente detectaron a los ninjas que se apresuraban hacia el flanco mientras calculaba. Aunque estamos a la defensiva, obtendremos la ventaja una vez que se refuercen. Sin embargo, su ataque nos golpeará antes de que eso suceda. Suspiro, esta es una excelente emboscada. No puedo contenerme. Oka rápidamente hizo señales con las manos y golpeó sus manos contra el suelo. Liberación de la tierra. Jutsu muro de tierra. Un enorme muro se alzaba desde las laderas varios metros por delante de donde el fuego y el agua chocaban entre sí. El muro actuaba como una presa, cortando el flujo de agua y liberando la presión de las llamas, que continuaban avanzando hacia el muro mientras evaporaban el agua que estaba del lado de las fuerzas de Konoha. Sin embargo, el muro de tierra tenía otra característica distintiva. En lugar de ser recto, estaba inclinado. Como resultado, no tenía que absorber toda la fuerza del agua impulsada por el viento, sino que el agua se desviaba por la pendiente, por donde fluía sin causar daños. Por supuesto, un solo muro de tierra no pudo detener la combinación de jutsus de cientos de ninjas. El muro se derrumbó rápidamente, pero las llamas habían llegado al otro lado del muro por ellos. Además, docenas de ninjas de Konoha habían llegado al flanco y fortalecieron la combinación de jutsus de Konoha. Cuando el agua y el fuego chocaron una vez más, Konoha tenía la ventaja. El agua se evaporó rápidamente, sorprendiendo a los rebeldes. Incluso Tsuchiro se sorprendió. Pensó, no está mal, este joven ninja es bueno. Su muro de tierra salvó a su ejército. Debería ser Hyuga Oka, uno de los 3 generales que lideran el ejército de Konoha. Parece que la razón por la que se convirtió en general no se debe solo a su compañero de equipo. Esto podría ser un poco problemático. Aunque estaba desanimado, no había miedo en el rostro de Tsuchiro.
Por el contrario, hizo señas con las manos con una amplia sonrisa y una mirada enloquecida en sus ojos antes de golpear las manos contra el suelo. Liberación de la tierra. Jutsu del río de flujo terrestre. El Byakugan de Oka notó rápidamente algo extraño. Miró hacia la cima de la colina y rápidamente tejió sellos con las manos mientras maldecía. Mierda. El jutsu del río de flujo de tierra. El bastardo quiere enterrarnos. Liberación de la tierra. Jutsu muro de tierra. Oka golpeó el suelo con las manos, levantando otro muro de tierra. Sin embargo, esta vez lo levantó en el flanco derecho de su división, que anteriormente era la retaguardia del ejército. A medida que las laderas de la colina comenzaron a transformarse en barro, grandes rocas comenzaron a rodar colina abajo. Sin embargo, el muro las detuvo antes de que ganaran más impulso. Sin embargo, Oka no bajó la guardia. Continuó tejiendo sellos con las manos y golpeó el suelo con las manos una vez más. Liberación de la tierra. Jutsu del ataúd de lecho rocoso. El jutsu ataúd de roca seca normalmente se usaba para aplastar a los oponentes hasta la muerte controlando múltiples secciones de rocas. Sin embargo, Oka lo usó solo para fortalecer el suelo bajo los pies de su división. Por lo tanto, el jutsu de Tsuchiro no logró convertirlo en barro, lo que evitó que los ninjas de Konoha cayeran en un río de barro y fueran vulnerables a los ataques del enemigo. A cierta distancia, una sonrisa apareció en el rostro de Renjiro. Murmuró: bien. Finalmente has madurado. Renjiro estaba a punto de actuar cuando notó el jutsu del río de flujo terrestre, pero se detuvo cuando notó que Oka actuaba. No pudo evitar recordar el momento en que Oka se mostró extremadamente reacio a aprender cualquier ninjutsu. Incluso después de que Fujin derrotara a Oka demostrando lo importante que era el ninjutsu, Renjiro y los padres de Oka tuvieron que obligarlo a aprender ninjutsus. Entonces, ver que su estudiante finalmente maduraba le trajo alivio a Renjiro. De repente, un ninja de Yamanaka gritó: «Comandante, tenga cuidado». Oka no necesitaba que le avisaran. Ya había vuelto la mirada hacia las llamas. Una silueta apareció en ellas antes de dispersar las llamas a su alrededor. Los ninjas de Konoha se sorprendieron al ver a Tsuchiro lograr superar su jutsu combinado. Solo unos pocos sensores y ninjas Hyuga se dieron cuenta. Concentraron su combinación de jutsu en un pequeño punto, abriendo un camino para que su líder pudiera pasar. Sin embargo, los ojos de Oka se encontraron con los de Tsuchiro mientras pensaba: «Qué despiadado». Aunque esta táctica les abrió un camino, docenas de sus ninjas morirían quemados. Perderían al menos una cuarta parte de sus fuerzas. Sin embargo, siguen avanzando. Parece que han renunciado por completo a sus vidas. ¿Todo este sacrificio solo para venir aquí a morir? Tsuchiro vio la compasión en los ojos de Oka y se enfureció. Sonrió fríamente y dijo: «Déjame ver de qué está hecha la próxima generación de Konoha». Liberación del relámpago. Jutsu de falsa oscuridad. Tsuchiro extendió su palma hacia Oka y le lanzó varias lanzas relámpago. A tan corta distancia, esquivarlas era difícil. Además, incluso si Oka lo hiciera, varios de sus subordinados morirían. Como tal, Oka liberó una gran cantidad de chakra y usó rotación para defenderse del ataque. Al mismo tiempo, las fuerzas restantes bajo el mando de Tsuchiro llegaron. De su número original de 300, solo 214 ninjas llegaron a la división de Oka. El resto fueron quemados vivos, la mayoría de los cuales estaban muertos, mientras que algunos todavía gritaban de dolor. Sin embargo, el ejército rebelde no se desanimó. En cambio, la muerte y los gritos de sus camaradas alimentaron su ira mientras atacaban a los ninjas de Konoha con todo lo que tenían. Al otro lado del valle, la división de Illumi también avanzaba. Los sensores bajo su mando informaban: la división del general Oka está siendo atacada por 300 ninjas. Es difícil decir quién lleva la delantera desde aquí. Illumi pensó: no tenemos por qué preocuparnos por la ventaja. Incluso si su grupo es tomado por sorpresa, hay suficientes refuerzos. Sin embargo, esto es bastante sorprendente. Pensar que nos tenderían una emboscada en lugar de esconderse. General, ¿deberíamos reforzarlos? Illumi sacudió la cabeza para responder la pregunta de su subordinado y en su lugar preguntó: ¿puede ver quién los está atacando? La mayoría de los sensores permanecieron en silencio, pero un ninja de alto rango de Yamanaka respondió: es Tsuchiro. Había sentido su firma de chakra durante la Tercera Gran Guerra. Illumi pensó un momento antes de decir: solo 300 ninjas no podrán detener la división de Oka. Y, si vamos allí, los rebeldes restantes podrían escabullirse. Continuaremos avanzando por el valle, pero disminuiremos un poco la velocidad. De esa manera, atacaremos primero mientras la división de Oka puede seguir atacando su retaguardia y atrapándolos entre. Illumi se detuvo a mitad de camino y sucedió algo inesperado. A cierta distancia de él, aparecieron 500 ninjas y corrieron hacia él.
Este ejército estaba liderado por nada menos que Kagero, el líder de los rebeldes de Kusagakure. Lo seguían sus dos estudiantes, Shizuma y Ganku. Los tres fueron directos hacia Kurama y Yumi. ¿No hemos podido detectar a ambas fuerzas?, exclamó un Sealmaster en estado de shock. A pesar de que varios Sealmasters inspeccionaron el valle, ninguno notó los dos lugares donde se escondieron los rebeldes. En cambio, calculamos la ubicación incorrecta. Un Jounin de Nara dijo. No solo eso, el lugar en el que se escondieron también es perfecto para emboscarnos. Nos superaron. Renjiro asintió y preguntó. ¿Dónde te equivocaste? El maestro de los sellos pensó un momento antes de responder. Así fue como planearon sus bases en este valle. Cada sello aquí está cuidadosamente escondido. Solo encontrar los sellos que ocultan la base en el fondo de este valle llevó mucho tiempo. De hecho, si los Jounins de Nara no hubieran insistido, tampoco habríamos buscado más profundamente en este valle. Fue solo gracias a ellos que logramos localizar esa base. Intentamos buscar más bases, pero no pudimos encontrar ninguna ya que estas estaban aún mejor escondidas. Renjiro preguntó, ¿podrían haber hecho algo diferente? El Nara Jounin miró a Renjiro con sospecha y pensó, ¿por qué parece que nos está educando en lugar de estar preocupado por la batalla? El maestro de las focas respondió inseguro, quizás si hubiéramos buscado más tiempo, podríamos haberlos descubierto, pero nos habría llevado un par de días, si no más. Además, no puedo garantizar que lo hubiéramos encontrado. Quizás, también podríamos haber caído en la trampa y haber perdido la vida. La única forma de evitar esta trampa era que un gran maestro echara un vistazo. Tal vez si el comandante hubiera. Renjiro lo interrumpió y dijo, nuestro enemigo es bastante débil. Si el comandante hiciera todo lo posible, no necesitaríamos un ejército. El maestro del sello respondió obedientemente, entiendo. El Jounin de Nara preguntó, ¿deberíamos ayudar a la división del general Oka? Aunque ganarán, están bajo mucha presión en este momento. Pronto, las bajas comenzarán a aumentar. Renjiro sacudió la cabeza y respondió, por supuesto, habrá bajas en la guerra. Una guerra que no tiene bajas no es una guerra, es una masacre. Esta vez, nuestro enemigo es débil, está atrapado e indefenso, pero estamos luchando mucho. ¿Crees que tendremos condiciones tan favorables cuando luchemos contra otras aldeas importantes? Renjiro miró hacia la división de Oka y continuó. Un ejército solo nacerá cuando sobreviva a varias tribulaciones de sangre y muerte. Déjenlos que se encarguen. Pronto verán a qué me refiero. Tanto el Nara Jounin como el Sealmaster fruncieron el ceño y se preguntaron. Pero, ¿no dijo el comandante que no quería ver morir a nadie? Los dos no lo dijeron en voz alta. Después de todo, ninguno de los dos era tan cercano a Fujin como Renjiro. Aunque no dijeron nada, Renjiro podía entender fácilmente sus pensamientos. Pensó, en cierto modo, Fujin también es inexperto e ignorante sobre las guerras, aunque tiene mucha experiencia en misiones y sin duda ha realizado muchas tareas moralmente ambiguas en las misiones de las que no habló, la guerra es un asunto completamente diferente. Tendrá que tener el corazón para sacrificar algunos ninjas para ganar la guerra más grande, una posición en la que rara vez se le puso debido a lo notablemente fuerte que se ha vuelto. Y también tendrá que aceptar esas pérdidas. Lo mismo ocurre con Oka. En este aspecto, incluso está por detrás de Fujin. Y esta es una buena oportunidad para que gane experiencia, ya que está liderando desde el frente. La próxima vez, será mucho más cuidadoso con este tipo de emboscadas. El ejército también se beneficiará. Esto les enseñará lo espantosas que son las guerras y cómo un error o un momento de descuido pueden ser catastróficos para sus camaradas. Si los ayudo ahora, entonces tendrá el efecto contrario. Si los tratamos con delicadeza hoy, pagarán el precio cuando no tengan el mismo lujo en el futuro. ¿Te has recuperado? En una roca en medio de un bosque denso y oscuro, dos hombres estaban sentados con capas negras y nubes rojas. No eran otros que los temibles Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame. Irónicamente, ninguna de sus capas inspiraba miedo. A Itachi le faltaba la manga derecha y se veían marcas de quemaduras en el borde de la capa, donde debería haber estado la manga. Por otro lado, la mayor parte de la capa de Kisame estaba destruida y se podía ver la parte superior de su cuerpo. Kisame respondió, sí, las heridas han sido curadas. Es una pena que no haya podido encontrar a nadie con una gran cantidad de chakra. De lo contrario, podría haberme curado más rápido absorbiendo su chakra a través del Sameada. Al igual que en la historia original, Itachi y Kisame entraron en Konoha hace 4 días. Como Fujin estaba en el país de la hierba, nadie intervino y terminaron enfrentándose con el grupo de Kakashi de la misma manera. Kakashi, desafortunadamente, no pudo cambiar su destino y cayó presa del Tsukuyomi de Itachi.
Cayó inconsciente y tuvo que ser rescatado por Ui antes de que los miembros de Akatsuki se retiraran. Sin embargo, hubo una gran diferencia. A diferencia de la historia original, tuvieron que pagar el precio por enfrentarse a Atake Kakashi, el ninja copiador. Tanto Itachi como Kisame probaron el rayo infundido con chakra Jin de Sakumo. Itachi notó las señales con su Sharingan y casi esquivó el ataque, mientras que Kisame fue engañado por el clon de sombra de Kakashi y terminó recibiendo todo el peso del ataque. Por supuesto, Kakashi no estaba ni cerca del nivel de Sakumo, por lo que ninguno de los dos resultó mortalmente herido y fue rápidamente derrotado por el contraataque de Itachi. Sin embargo, el dolor permaneció atrás. Después de que se retiraron de Konoha, tuvieron que esperar 4 días para curarse por completo. Si bien podrían haber seguido adelante antes, ninguno de los dos se atrevió a moverse con alguna discapacidad. Después de todo, su próximo oponente estaba en una liga completamente diferente en comparación con Kakashi. La repentina aparición de Itachi llamó la atención de los peces gordos de Konoha. Todos los líderes de clan le prestaron mucha atención y levantaron la guardia de su clan. Después de todo, no sabían la verdad. Desde su perspectiva, Itachi había masacrado al poderoso clan Uchiha él solo. Aunque Shikaku tenía algunas conjeturas, tampoco quería correr riesgos innecesarios. Fujin y Jiraiya fueron informados sobre lo mismo. No hace falta decir que los que más se alarmaron fueron Danzo y los otros ancianos. Recibieron el mensaje oculto de Itachi sin necesidad de una sola palabra, lo que los obligó a dejar de lado cualquier idea que tuvieran sobre los niños Uchiha de inmediato. Kajero, esta es una decisión valiente. No esperaba que salieras a luchar en lugar de esconderte, dijo Kurama Illumi mientras se encontraba cara a cara con Kajero y sus estudiantes. Los 500 ninjas bajo el mando de Kajero comenzaron a luchar contra la división de 1000 ninjas de Illumi mientras sus líderes se enfrentaban. Kajero se rió entre dientes y preguntó, ¿dónde puede uno esconderse de los ninjas de Konoha? Seguramente no esperabas que esperara mi muerte, ¿verdad, Illumi? Dicho eso, esto es bastante inesperado. Illumi, has recorrido un largo camino. No pensé que tuvieras el talento para alcanzar el rango de Jounin de élite en Konoha. Debería haber sido un motivo de orgullo para ti. Desafortunadamente, será la causa de tu muerte. De todos modos, Kajero rápidamente hizo señas con las manos mientras decía, basta de charla. Illumi se puso serio y se retiró mientras también hacía señas con las manos. Miró a los 3 oponentes y pensó, sus 2 estudiantes son tan fuertes como los Jounin veteranos de Konoha. Si hubieran estado en Kusagakure, habrían sido promovidos al rango de Jounin de élite. Renjiro también dijo que Kajero es tan fuerte como él. Ganarle será muy difícil. Sin embargo, una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Illumi. No necesitaba ganar. Solo necesitaba entretener a Kajero. En cuanto a los estudiantes de Kajero, Illumi no estaba preocupado. Alcanzar el nivel de Jounin veterano de Konoha podría ser extraordinario en una aldea menor, pero no lo era en Konoha. Illumi tenía 9 Jounins veteranos bajo su mando, 3 de los cuales estaban de pie junto a él. Como tal, la tarea de Shizuma y Ganku no era unirse contra Illumi junto con su sensei, sino evitar que Konoha se uniera contra su sensei. Liberación de agua. Jutsu tormenta de vapor. Jutsu de niebla fantasmal. Liberación de agua. Jutsu tormenta de vapor. Kajero exhaló una niebla que rápidamente lo rodeó a él y a sus estudiantes, ocultándolos de los ninjas de Konoha. La niebla se expandió hacia Illumi y sus subordinados. Sin dudarlo un momento, los Jounins de Konoha se retiraron. Uno de ellos murmuró, la información era precisa. La niebla no solo los esconde a ellos, sino que también esconde fuertes corrientes de viento. Si nos alcanza, nos harán pedazos. Otro añadió, es un poco similar a la técnica del comandante. Por supuesto, no es comparable ya que no puede controlar los vientos como lo hace el comandante. Illumi completó sus sellos manuales y dijo, no lo subestimes. Pasó décadas intentando recrear 2 Keko y Genkai. Aunque fracasó, tiene varias combinaciones de jutsus. Así que presta mucha atención a cada jutsu que use. Jutsu de niebla fantasmal. Fue el turno de Kajero y sus estudiantes de levantar la guardia. La espesa niebla que los rodeaba de repente se volvió violácea, lo que les dio una sensación espeluznante. Escucharon varios ecos y vieron sombras de los ninjas de Konoha parpadeando en la densa niebla. Kajero inmediatamente interrumpió su chakra y dijo, es un genjutsu. Interrumpe tu chakra. Shizuma y Ganku no necesitaban que se lo dijeran. Interrumpieron el flujo de chakra al mismo tiempo que su sensei. Tan pronto como despertaron, sus ojos se llenaron de una luz naranja brillante. Inmediatamente parpadearon mientras las llamas arrasaban la niebla ventosa que Kajero había creado. Kajero comenzó a hacer señales con las manos una vez más, cuando de repente brotaron árboles del suelo.
En un abrir y cerrar de ojos, se enroscaron alrededor de él y sus estudiantes, atrapándolos. Kagero maldijo. Este genjutsu, estos tontos creen que el primero Kage todavía está vivo para que este genjutsu nos asuste. La figura de Illumi apareció frente a ellos y preguntó con indiferencia. ¿Por qué no se rinden? Estoy seguro de que nuestro comandante será misericordioso y los dejará vivir. Tal vez puedan llegar a un acuerdo con Kusagakure y asegurar la supervivencia de la mayoría de sus subordinados. Tal vez también puedan negociar su vida. ¿Por qué luchar en una batalla perdida? No hace falta decir que ni Kagero ni sus estudiantes prestaron atención a las palabras de Illumi. Podían ver que solo estaba ganando algo de tiempo y se concentraba por completo en liberarse del genjutsu. Tan pronto como lo hicieron, fueron recibidos una vez más por llamas calientes. Esta vez, estaban aún más cerca. Kageo levantó inmediatamente un muro de agua mientras Ganku levantó un domo de tierra para protegerse. Las llamas atravesaron fácilmente el muro de agua erigido apresuradamente, pero no lograron penetrar el domo. Kagero frunció el ceño y pensó, como era de esperar, no será fácil. Aunque no es tan peligroso como el clan Uchiha, el genjutsu del clan Kurama también es difícil de controlar. Si sigue atrapándonos con genjutsu mientras otros intentan hacernos estallar, eventualmente perderemos, Kagero susurró. Shizuma, Ganku detiene a los demás. Me ocuparé de Illumi primero y luego te ayudaré. Sí, sensei. Ambos respondieron y avanzaron hacia los Jounins veteranos de Konoha desde debajo del suelo. Los dos desataron todas sus fuerzas para mantener ocupados a los 3 Jounins veteranos. Además, también vigilaron a los otros Jounins veteranos que se dirigían hacia ellos. Illumi y Kagero finalmente se enfrentaron sin perturbaciones externas. Illumi preguntó con una sonrisa, ¿quieres enfrentarte tú solo a un especialista en genjutsu? Kagero respondió, si tuvieras el Sharingan, no me habría atrevido. Desafortunadamente para ti, el clan Kurama no se puede comparar con el clan Uchiha. Illumi comprendió que Kagero estaba intentando sacarlo de quicio. Se rió y dijo, bien, déjame ver cuánto tiempo puedes mantener esta actitud. Los dos se enzarzaron en una intensa batalla mientras Illumi intentaba atrapar a Kagero con un genjutsu mientras que Kagero intentaba golpear a Illumi con sus complejos ninjutsus antes de que eso sucediera. Los ejércitos también se enfrentaron. Sin embargo, a diferencia de la división de Tsuchiro, que logró algunos avances en la división de Oka, el ejército de Kagero no logró obtener una ventaja. A pesar de que tendieron una emboscada a la división de Illumi, su ataque fue desde el frente, donde se encontraban los ninjas de Konoha más fuertes. Además, la división de Illumi no solo disfrutaba de superioridad numérica, sino que también tenía ninjas mucho más fuertes. Mientras el ejército de Fujin y los rebeldes se enfrentaban, el consejo de Konoha se reunió una vez más para otra reunión. Discutieron varios temas diversos antes de llegar a los puntos cruciales. Yashi preguntó, ¿ha habido alguna novedad sobre Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame? Además, ¿has descubierto el motivo de su infiltración? La mirada de todos se volvió hacia Shikaku, quien respondió, tenemos una idea. Ambos están en un grupo mercenario rebelde llamado Akatsuki. Aunque solo han estado haciendo algunas misiones normales, Lord Tyr tenía información de que sus verdaderos objetivos son las bestias con cola. Probablemente querían aprovechar el reciente ataque y hacer un movimiento contra Naruto. Varios miembros del consejo fruncieron el ceño. No les gustaba lo que estaban escuchando. Tsume murmuró, Naruto no está en la aldea ahora mismo. ¿Deberíamos preocuparnos? Shikaku respondió, está con Jiraiya-sama. Así que no me preocuparía demasiado. Si se atreven a hacer un movimiento, entonces podría ser una buena oportunidad para que Jiraiya-sama los elimine. Todos asintieron. Si Naruto no estaba a salvo con Jiraiya, entonces no tenía mucho sentido que se preocuparan. Tenían algunas dudas sobre Akatsuki, pero antes de que pudieran expresarlas, Koharu preguntó, ¿cómo está Kakashi? Aunque lograron ocultar muy bien sus emociones, tanto Koharu como Omura estaban muy preocupados. El repentino movimiento de Itachi hizo que levantaran la guardia al más alto nivel. Si bien creían en la lealtad de Itachi hacia la aldea, habían pasado varios años desde que Itachi dejó Konoha. Existía la posibilidad de que hubiera cambiado y eso representaba un grave riesgo, especialmente para ellos. Shikaku respondió, su vida no corre peligro. Le hicieron un genjutsu muy fuerte que lo agotó por completo. Desafortunadamente, nadie en la aldea puede curarlos. Afortunadamente, el problema debería resolverse una vez que Lady Tsunade regrese a la aldea. Varios líderes de clanes dieron un suspiro de alivio. Si bien Fujin había acaparado la atención en los últimos tiempos, Kakashi seguía siendo un ninja muy importante para Konoha. Si tenía un final desafortunado o quedaba lisiado, sería un gran golpe para el poderío militar de Konoha.
Dado que varios suspiraron, a nadie le extrañó el alivio en los rostros de Omura y Koharu. Omura preguntó, ¿cómo avanza la guerra en el país de la hierba? Shikaku respondió, los rebeldes tuvieron la amabilidad de seguir ocultándose de nosotros. Sin embargo, hoy los hemos localizado. Están enfrascados en una batalla mientras hablamos. Tal vez, la guerra haya terminado para cuando termine la reunión. Hiromasa preguntó rápidamente, ¿qué pasa con las fuerzas de Iwagakure en la frontera? Los rebeldes no son una amenaza para nosotros. Lo único que podría causarnos pérdidas es que el ejército de Iwagakure se mueva. Pensé que enviarías más ninjas para disuadirlos, pero te abstuviste de hacerlo. Antes de que Shikaku pudiera responder, Koharu dijo, a pesar de lo molesto que es ese chico, es un gran elemento disuasorio por sí solo. Con sus capacidades, podría matar a sus comandantes o masacrar a sus ninjas más débiles según las circunstancias. Conociendo la naturaleza del tercer Tsuchikage, no me preocuparía demasiado. Hiromasa respondió pensativo, en realidad, eso en sí mismo es un riesgo. Dado que tiene tal reputación, nos tomará por sorpresa cuando finalmente ordene lo contrario. Sin embargo, tienes razón. Mientras Fujin esté allí, no debemos preocuparnos. El hecho de que Iwagakure aún no haya hecho ningún movimiento debería probarlo. Es correcto, Shikaku. Todo el consejo estaba un poco desconcertado porque había una expresión extraña en el rostro de Shikaku. Murmuró. Bueno, sobre eso, antes de que pudiera responder, un ninja Anbu entró en la habitación y rápidamente informó. Shikaku-sama, acabamos de recibir esta noticia. Su repentina intrusión sorprendió a los miembros del consejo. Omura preguntó, ¿de qué se trata esto? Shikaku miró el pergamino antes de pasárselo. En cuanto los ancianos y otros líderes del clan leyeron el mensaje, sus ojos se abrieron con incredulidad. La respiración de Omura se volvió agitada mientras murmuraba con incredulidad. Esto. Un pergamino similar llegó a Sunagakure, donde el consejo se reunió de inmediato. Ninguno de ellos podía creer lo que decía el informe y todo el consejo permaneció en silencio, conmocionado. En Amegakure, Zetsu, Obito, Nagato y Konan permanecieron en silencio. Estaban asimilando la noticia que les había transmitido Zetsu. Finalmente, Obito murmuró, esto podría ser problemático. En Kumogakure, la expresión de Ai palideció al leer el informe. Ordenó, regresen a Daru y al resto de inmediato. Llamen a todas nuestras fuerzas sin demora. Mabui asintió y se puso a trabajar de inmediato. Las dos facciones del país del agua también estaban conmocionadas, pero a ninguna le importó mucho la información, ya que sus batallas se estaban volviendo más intensas. Sin embargo, había una persona a la que le importaba profundamente. En Iwagakure, Onoki leyó el informe con los ojos muy abiertos. Por un momento, no podía creer lo que estaba leyendo y leyó el informe una vez más. Cuando confirmó la información, su ira aumentó hasta el techo. El pergamino que tenía en las manos se convirtió en polvo mientras maldecía en voz alta. Esos bastardos se atreven a menospreciarme tanto. Sus subordinados se quedaron paralizados en su oficina. Ninguno de ellos había visto nunca a su líder tan enojado. En Kusagakure, se estaba celebrando una reunión del consejo, al igual que en Konoha. Aunque fueron cuidadosos, la reunión fue alegre. Hiroshi dijo, según los informes de Ryoichi, el ejército de Konoha finalmente se enfrentará a los rebeldes restantes hoy. Las fuerzas de Iwagakure no han hecho ningún movimiento. Una sonrisa apareció en su rostro cuando anunció, la guerra finalmente terminará. El alivio se extendió por la sala del consejo. Aunque les había costado mucho, su guerra interna finalmente terminaría. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, un ninja de Anbu irrumpió en la sala, atrayendo la atención de todos. Su respiración era muy agitada y, aunque llevaba una máscara, todos podían sentir que parecía asustado. El consejo inmediatamente levantó la guardia. Hiroshi preguntó, ¿qué sucede? El ninja de Anbu informó, hola, Hiroshi-sama. Acabamos de recibir información. Al ver lo aterrorizado que parecía el ninja Anbu, Hiroshi frunció el ceño y preguntó con cara fea, ¿Iwagakure hizo algún movimiento? El ninja de Anbu respiró profundamente mientras respondía, no, Iwagakure no está involucrado. Las noticias son del país del arroz. Sus palabras confundieron al consejo. Antes de que pudieran adivinar, el ninja de Anbu exclamó en voz alta, Konoha ha prendido fuego a la tierra del arroz. Otogakure está completamente destruida. Se cree que Orochimaru está prófugo. Sin excepción, las pupilas de todos los miembros del consejo se dilataron y sus ojos se abrieron de par en par. Konoha acababa de ser atacada por las fuerzas combinadas de Sunagakure y Otogakure. Kusagakure había logrado desviar al ejército que Konoha había reclutado hacia el país de la hierba y los había mantenido ocupados.
No podían creer que Konoha tuviera la mano de obra para hacer algo tan ridículo. Uno de los miembros del consejo preguntó con incredulidad: ¿quieres decir que Konoha envió otro ejército a la Tierra de la Hierba en secreto mientras luchaba una guerra aquí? Para sorpresa del consejo, el ninja de Anbu sacudió la cabeza y respondió en voz alta: no, no fue otro ejército. No fue otro que Suzuki Fujin, el espadachín espectral. Un humo espeso se elevó hacia el cielo mientras 4 figuras se movían rápidamente a través de campos de arroz en llamas. Olas de llamas habían devorado todo el paisaje en todas direcciones a su alrededor, arrojando un resplandor anaranjado. Las figuras no se inmutaron por la destrucción desenfrenada causada por una intensa batalla y, en cambio, tenían otra cosa en mente. La señora que lideraba el escuadrón murmuró: Suzuki Fujin, qué hombre loco. No había odio ni repugnancia en su voz. Era simplemente incredulidad. Todavía luchaba por digerir todo lo que había experimentado recientemente. Sin embargo, sus palabras alarmaron a sus seguidores, quienes rápidamente susurraron: Konomi-sama, no tan fuerte. Alguien podría oírnos. Konomi resopló: incluso si lo hicieran, ¿qué harían? ¿Informarnos al comandante? Los 3 Jounins que la acompañaban se quedaron sin palabras. Ninguno de ellos pudo pensar en una respuesta, ya que también estaban estupefactos por los acontecimientos de la última semana y media. Al igual que Konomi, les costaba creer que fuera real a pesar de haber presenciado todo. Lo que Fujin había hecho en el país de la hierba fue impactante en sí mismo. Desde capturar de manera escandalosa a los ninjas de su aliado hasta destruir con autoridad una base enemiga sin una sola víctima, dejó un impacto en las mentes de los ninjas de Konoha. Sin embargo, en lugar de aprovechar la ventaja, Fujin realizó un movimiento extremadamente extraño. Solo las divisiones Oka y Yumi avanzaron para continuar la misión. En cuanto a la división de Konomi, Fujin tomó el mando y los dirigió en la dirección opuesta. Los ninjas de Konoha especularon que Fujin podría estar realizando alguna maniobra para tomar al enemigo desprevenido. Para su sorpresa, Fujin los condujo de regreso al país del fuego. Viajaron durante 2 días, descansando lo suficiente durante el viaje, a diferencia de su prisa por llegar al país de la hierba. Cuando finalmente llegaron a su destino, todo el ejército se quedó sin palabras al darse cuenta de que habían viajado al extremo opuesto del país del fuego y habían llegado al país del arroz, que estaba bajo el control de Orochimaru. Sin embargo, había algo que los sorprendió aún más. Quizás, más que sorprendidos, sería una mejor manera de describirlo como extraños. Acababan de viajar a lo ancho de la tierra de la hierba, que estaba en alerta máxima debido a las acciones escandalosas de Fujin, y la tierra del fuego, que estaba en guardia debido al reciente ataque. Sin embargo, no se encontraron con un solo humano en su viaje. Konomi recordó: si eso no fuera lo suficientemente extraño, entonces los eventos en este país han sido aún más locos. Suspiro, ni siquiera sé cómo debería llamarlo: extraño, raro, loco, escandaloso. Ni siquiera lo sé, pero no debería haber deseado eso. Konomi dejó escapar un suspiro de cansancio. Su división había llegado al país del arroz hacía 6 días. No hacía falta decir que todos comprendían que se trataba de una represalia de Konoha. Sin embargo, Otogakure no era una aldea en el sentido tradicional. En cambio, estaba formada por una gran cantidad de bases ocultas en todo el país del arroz. A excepción de Orochimaru, nadie sabía cuántas bases existían en el país del arroz. Incluso sus subordinados más cercanos desconocían algunas. Afortunadamente, Konoha se destacaba en la recopilación de información y Fujin tenía un jutsu que era perfecto para detectar a las personas que se escondían en bases secretas. Fujin dirigió la investigación inicial para encontrar algunas de las bases. No hace falta decir que fue solo un encubrimiento para su técnica de detección del espacio-tiempo. Una vez que se descubrieron algunas bases, los ninjas de Yamanaka leyeron los recuerdos de los ninjas de Otogakure para encontrar otras bases. Aunque nadie conocía la ubicación de todas las bases, los líderes de las bases generalmente conocían la ubicación de algunas otras bases en las que habían estado antes. Fujin dio un paso atrás y dejó que el ejército hiciera lo suyo. Como Fujin tenía poco interés en luchar contra los ninjas más débiles, Konomi recibió el honor de liderar el ataque de Konoha. Como alguien que quería una oportunidad de contribuir y hacerse un nombre, Konomi se alegró mucho cuando Fujin le pidió que liderara. Sin embargo, su entusiasmo comenzó a desvanecerse rápidamente a medida que seguían encontrando nuevas bases. La cantidad superó con creces las conjeturas de todos. En solo 6 días, habían destruido 184 bases de Otogakure. Konomi pensó cansadamente: aunque encontramos tantas bases ocultas, la mayoría de ellas estaban abandonadas. Las que estaban ocupadas no tenían ni un solo Jounin de élite.
La cantidad de ninjas de nivel Jounin también se puede contar con una sola mano. Al final, solo hice el trabajo pesado. Konomi no pudo evitar quejarse de la injusticia que sentía en su corazón. Aunque se desempeñó de manera excelente, eso no le agregó mucho a su reputación. Como Jounin de élite, se esperaba que hiciera lo que hizo con facilidad. Desafortunadamente, no tenía a nadie a quien expresarle sus pensamientos. Ella solo podía encontrar consuelo en el hecho de que había obtenido mucha experiencia al liderar una división. Además, ser la general cuyas divisiones masacraron a las fuerzas de un traidor como Orochimaru era una reputación única en sí misma. Después de todo, aunque la mayoría de las bases estaban vacías, aún así mataron a 769 ninjas de Otogakure. Konomi pensó, si sumamos las pérdidas que sufrieron durante el ataque, dudo que se los pueda llamar una aldea oculta. Y logramos todo esto a costa de solo 3 desafortunados genins, que cayeron en las innumerables trampas. ¡Ay! Esto no fue una guerra, fue una masacre. Pensar que Orochimaru algún día tendría que experimentar algo así, sin mencionar, el grupo de Konomi finalmente llegó a su destino y miró a su alrededor. El hedor de carne quemada llenaba el aire mientras varios cadáveres ardían. Su mirada se posó en un ninja de Otogakure que estaba en terribles condiciones. Su pierna izquierda había sido cortada limpiamente desde su muslo y las heridas acribillaban su cuerpo. Ni siquiera registró la aparición del grupo de Konomi, en cambio miró con odio a los 5 pequeños demonios que lo redujeron a este estado. Los ojos de Konomi se crisparon mientras pensaba, ni siquiera sabía que existían antes de esto. Pensar que Fujin ya ha tomado algunos discípulos y que sus discípulos ya son tan temibles, no solo son excepcionalmente fuertes para su edad, son completamente despiadados. Casi me trae recuerdos de cuando vi a los ninjas de Rote en acción. En Kusagakure, el consejo todavía estaba en estado de shock. No podían entender la situación. Uno de los miembros preguntó, ¿qué quieres decir? ¿No es Suzuki Fujin el que se ocupa de los rebeldes? Otro añadió, debería estarlo. Ryoichi informó que conoció a Suzuki Fujin hace unos días. Entonces, ¿cómo podría estar en la tierra del arroz? Todos miraron al ninja Anbu confundidos. Él respondió, no lo sé. Sin embargo, no es solo él. Aparentemente, una de las 3 divisiones también está con él. No sabemos cómo llegaron allí, el consejo se sumió en sus pensamientos. Hiroshi se preguntó, ¿llegaron al país de la hierba con solo 2 divisiones? Pensó un momento antes de descartar esa idea. No, no es eso. Definitivamente había 3 divisiones aquí. Todos nuestros ninjas que fueron capturados lo dijeron. De hecho, debe haberlos mostrado a propósito a nuestros ninjas para que la noticia se filtrara y todos la creyeran. Entonces, ¿cómo se fue una división entera del país? Volvieron a emplear la misma táctica. Pero esta vez no hay informes de que ningún ninja haya desaparecido. Incluso si supongo que sobornó a quienes los detectaron, no hay forma de que todos se quedaran callados. Entonces, ¿qué podría ser? De repente, sus ojos se abrieron de par en par al recordar algo. Murmuró, ¿el asedio de Midorino, eh? Los miembros del consejo se sorprendieron por las repentinas palabras pronunciadas por su líder. Comenzaron a preguntarse en qué estaba pensando Hiroshi. De repente, los ojos de algunos miembros del consejo se abrieron de par en par mientras el resto seguía sin tener ni idea. Hiroshi murmuró, Suzuki Fujin, qué individuo tan temible, nos engañaron por completo. Hiroshi no miró a ninguno de los miembros del consejo mientras hablaba. En cambio, parecía estar perdido en sus pensamientos. Murmuró, la solicitud de Suzuki Fujin de enviar nuestro ejército para evitar que los rebeldes se escondieran en la tierra de la hierba no fue por buena voluntad en su corazón ni fue una trampa tendida para nosotros. No, simplemente quería interrumpir nuestras fuerzas y desviarlas temporalmente. La sorpresa apareció en los rostros de casi todos los miembros del consejo mientras Hiroshi continuaba. Cuando movimos a nuestros ninjas, se abrieron varias brechas en nuestras defensas. No nos importó ya que el ejército de Konoha estaba dentro de nuestras fronteras y atacarnos equivaldría a humillarlos. Además, ninguna de las brechas conducía a nuestra aldea. Sin embargo, Fujin aprovechó esas oportunidades para liderar una división sin ser detectado. Debe haber cooperado con los ninjas de Konoha en el País del Fuego para asegurarse de que pudieran seguir viajando en secreto. Entonces, cuando todo el mundo creyó que estaba aquí persiguiendo a los rebeldes, estaría eliminando en secreto las fuerzas de Orochimaru. El silencio se extendió por la sala del consejo. Si las palabras de Hiroshi eran ciertas, las acciones de Konoha eran demasiado escandalosas. No había duda de que todo el mundo ninja estaría en estado de shock e incredulidad. Uno dijo confundido. Sin embargo, ¿no es eso demasiado arriesgado? ¿Qué hubiera pasado si Iwagakure hubiera atacado?
¿No habría sido destruido el ejército de Konoha sin el espadachín espectral al frente? Hiroshi sacudió la cabeza y dijo, eso significa que estaban seguros de que Iwagakure no haría ningún movimiento. O eso, o tienen un acuerdo diferente para encargarse de Iwagakure en caso de que ataquen. Hiroshi sacudió la cabeza y dijo, significa que estaban seguros de que Iwagakure no haría ningún movimiento. O eso, o tienen un acuerdo diferente para encargarse de Iwagakure en caso de que ataquen. Los miembros del consejo de Kusagakure se miraron entre sí, confirmando que no eran los únicos a los que les costaba tanto creerlo. Aún así, nadie tenía motivos para desmentir las palabras de su líder. En cuestión de segundos, experimentaron una serie de emociones. Curiosamente, la última emoción que sintieron fue alivio, de hecho, estaban aliviados de haber aprovechado esta oportunidad para arreglar su relación con Fujin. Una guerra a gran escala no era el lugar apropiado para poner a prueba a sus estudiantes. Por eso, Fujin los había mantenido fuera del ataque a la base de los rebeldes de Kusagakure. No quería ver a ninguno de ellos morir a causa de un kunai o shuriken perdido. Por el contrario, las bases más pequeñas en el país del arroz presentaban una oportunidad perfecta para darles algo de experiencia. Bajo la atenta vigilancia de Bunjiro y Fujin, participaron en casi todas las batallas y mataron al menos a una docena de ninjas de Otogakure cada uno. Gracias al tiempo que pasaron bajo el cuidado de Danzo, Fujin no tuvo que preocuparse de que se adaptaran a matar como lo hizo Renjiro una vez con su escuadrón. En el campo de batalla, sus 5 estudiantes eran como peces liberados en el mar. El ninja de Oto dijo con odio, malditos mocosos. Orochimaru-sama no los perdonaría. Pueden pensar que han ganado, pero él nos vengará. Jajaja. Dejen el resto de su miserable vida con el miedo de no saber cuándo Orochimaru-sama los atacará. A pesar de su tono amenazador, no había ni un rastro de miedo en los rostros de los estudiantes de Fujin. En cambio, Yuji bromeó, seguro que tienes mucha confianza en tu jefe. Es casi como si no hubiéramos destruido su base principal. Jejeje. La provocación de Yuji hizo que la ira del ninja de Otogakure se disparara. Quería responder, pero no se le ocurrían palabras. Después de todo, lo que Yuji había dicho era verdad. Los recuerdos afloraron en la mente del ninja de Otogakure. Hace unas horas, estaba en la base principal donde Orochimaru manejaba asuntos relacionados con Otogakure. Por supuesto, debido a las heridas infligidas por Hiruzen, Orochimaru estaba más concentrado en curar sus heridas en lugar de administrar la aldea oculta. A pesar de que Fujin había matado a Kabuto y sellado su Edo Tensei, Orochimaru todavía tenía bastantes ninjas médicos capaces que trabajaban las 24 horas para curarlo, aunque estaban a una distancia considerable del nivel de Kabuto. A pesar de no apegarse a ningún subordinado, Orochimaru sintió su ausencia. El ninja de Otogakure esperaba que Orochimaru se quedara allí hasta que su condición se estabilizara, pero recordó el cambio en la expresión de Orochimaru cuando se enteró de que el ejército de Konoha liderado por Suzuki Fujin había encontrado su base principal. Sin dudarlo un momento, Orochimaru decidió abandonar la base. Escapó con algunos de sus subordinados mientras enviaba al resto en una dirección diferente para desviar la atención de los ninjas de Konoha. La táctica logró sacar a Fujin de su camino, pero generó dudas sobre las capacidades de Orochimaru en los corazones de sus seguidores. Su imagen de Dios cayó considerablemente. Al ver la expresión vacilante en el rostro del ninja de Otogakure, Yuji sonrió y continuó. ¿Qué tal si dejas de soñar y nos cuentas a dónde huyó tu líder como una niña asustada? Ya veré, Sayaka lo interrumpió. Ya basta de jugar. Concéntrate en la misión. No hace falta decir que no tenían motivos para confiar en sus palabras. Por otro lado, sus recuerdos no dirían mentiras. Justo cuando se acercaron a él para dejarlo inconsciente, una sonrisa apareció en su rostro, alarmando a los estudiantes de Fujin. El ninja de Otogakure pensó, es exactamente como dijo Orochimaru-sama. ¿Quieres leer mis recuerdos? Jajaja. Semi-invitado. En el momento siguiente, explotó. No fue una simple explosión de placas explosivas. En cambio, Orochimaru le grabó varias placas explosivas antes de escapar. Su cuerpo explotó de adentro hacia afuera, destruyendo su cerebro en el proceso. Nadie podía leer los recuerdos de su cerebro por más tiempo. Shoma murmuró nerviosamente. Eso fue aterrador. Casi nos atrapa. Ikari estuvo de acuerdo. Sí. Si Sensei no nos hubiera enseñado a parpadear sin sellos manuales, estaríamos muertos. Takeshi murmuró. Eso fue sorprendente. No sentí ninguna señal explosiva en él, no había ninguno. En cambio, los sellos estaban grabados directamente en su cuerpo. Los 5 niños voltearon la cabeza y vieron a Fujin parado justo detrás de ellos. Sayaka suspiró y murmuró, hemos fallado. Parecía el tipo principal que dejaron atrás.
Debe haber tenido alguna información sobre los movimientos de Orochimaru, por eso se hizo estallar. Fujin asintió y dijo, nunca olvides esto. Cuando estés en el campo de batalla, ya sea en una guerra total o en una misión de rango D, nunca menosprecies a tu oponente, nunca te regodees y nunca te confíes demasiado. Si te hubieras concentrado en noquearlo en lugar de humillarlo, habrías tenido éxito. Inmediatamente se desanimaron. A pesar de haberlo hecho también en los últimos 5 días, al final se equivocaron. El ejército de Konoha había recopilado una gran cantidad de información a partir de varias pistas obtenidas leyendo las memorias de cientos de ninjas para encontrar la ubicación de la base principal. No fue una tarea fácil. Si hubieran logrado eliminar a Orochimaru, habría sido un gran logro. Desafortunadamente, Orochimaru había escapado y Konoha ya no tenía pistas. Yuji dijo sinceramente, lo siento, sensei. Fue mi error. Gunjir, que estaba cerca, pensó, bueno, matar a Orochimaru era extremadamente improbable de todos modos. Por lo tanto, no fue exactamente un gran error. Destruir todas sus bases y obligarlo a salir del país del arroz son grandes logros en sí mismos. La venganza por el ataque a nuestra aldea puede considerarse completa. Konomi y sus subordinados pensaron lo mismo. Para su sorpresa, Fujin dijo sin rodeos, lo fue. Los ojos de Konomi se crisparon mientras pensaba, ¿es necesario que sea tan duro? Ese chico apenas tiene 10 años. Todos lo hicieron espléndidamente en la batalla. Además, es obvio que estaba planeando explotar. Solo estaba esperando el momento adecuado. Sin un poderoso genjutsu o un buen ataque sorpresa, era imposible capturarlo con vida. Incluso así, Orochimaru no dejaría atrás tal vulnerabilidad. Fujin continuó, sin embargo, hay algunos otros medios que aún debes tener en cuenta. Los estudiantes de Fujin estaban confundidos y miraron a su sensei. Sin embargo, Fujin ya había desaparecido. Rápidamente dirigieron su mirada hacia el lugar de la explosión, donde Fujin estaba de pie junto a los restos del ninja de Otogakure. Para su sorpresa, el chakra fluyó a través de la palma derecha de Fujin e hizo un gesto de agarrar. ¿Qué es eso?, murmuró Takeshi, inseguro. Como otros, había notado que Fujin hacía un gesto de agarrar algo, pero parecía que Fujin simplemente estaba agarrando el aire. Sin embargo, Takeshi podía ver algo más. No estaba claro, pero parecía que Fujin estaba agarrando algo. Fujin preguntó sorprendido, ¿puedes verlo? Takeshi respondió, no claramente. Es solo que se siente más denso que el aire o el viento, un poco como la niebla, pero tampoco eso. Sus palabras sorprendieron a sus compañeros, quienes preguntaron, ¿qué quieres decir? Takeshi no estaba seguro, pero Fujin dijo, parece que tienes algo de talento en la liberación Yin. O eso o el resto de ustedes han estado descuidando el entrenamiento de manipulación del Yin y el Yang. Fujin miró a los otros 4, que temblaron involuntariamente. Ikari dijo rápidamente, estoy segura de que es el talento de Takeshi, sensei. Yuji inmediatamente agregó, ella tiene razón. No nos relajamos, sensei. Fujin dijo, bueno, para estar seguro, duplicaré su entrenamiento en este aspecto para que los 4 puedan alcanzar a Takeshi. Gunjiro y Konomi observaron sin palabras como los 4 estudiantes restantes de Fujin miraban a Takeshi con ojos llenos de quejas. No hace falta decir que ninguno de ellos se atrevió a expresar sus quejas. Estaban seguros de que Fujin las triplicaría si lo hicieran. Takeshi suspiró aliviado pensando que estaba a salvo. Desafortunadamente para él, Fujin continuó, en caso de que no hayan estado holgazaneando y tú solo tengas talento, tu entrenamiento también se duplicará, Takeshi. Después de todo, sería vergonzoso si otros te alcanzan en los aspectos en los que tienes talento, ¿verdad? Ahora era el turno de sufrir de Takeshi. El pobre muchacho solo podía asentir obedientemente, sin importar lo poco dispuesto que estuviera. Sus compañeros de estudios observaban su sufrimiento con regocijo. Si bien iban a sufrir, definitivamente se sentía mejor cuando todos sufrían juntos. Los ojos de Konomi temblaron cuando se dio cuenta. No me extraña que sean tan fuertes, Fujin explicó. De todos modos, lo que tengo en la mano es el alma de este ninja. Se trata de una aplicación de una técnica creada por Lord Second y luego mejorada por Kato Dan. Aunque es un poco complicada y muy peligrosa, esta técnica también se puede utilizar para leer recuerdos. Afortunadamente, el alma tarda un tiempo en partir después de que el cuerpo muere. Fujin comenzó a leer sus recuerdos directamente desde su alma mientras los demás observaban con expresión inexpresiva. El mismo pensamiento cruzó por sus mentes. Entonces, aunque destruyó su cerebro, ¿fue un sacrificio inútil? El ninja de Otogakure nunca podría haber esperado que sus restos fueran mirados con lástima por los mismos ninjas de Konoha que intentó matar. ¿Está todo bien, Orochimaru-sama?
Mientras Fujin leía los recuerdos de los ninjas de Otogakure, el grupo de Orochimaru se concentraba en huir. Sin embargo, Kimimaro notó un cambio repentino en la expresión de Orochimaru. Orochimaru respondió: el grupo que dejamos atrás fue eliminado. El ánimo del grupo se desanimó un poco. En los últimos días, sus fuerzas habían sufrido mucho. No solo el ataque fue inesperado, sino que los ninjas de Konoha no habían mostrado ni una pizca de piedad durante su operación. Kimimaro dijo: no importa. Mientras puedas recuperarte, nos levantaremos de nuevo, Orochimaru-sama. Orochimaru pensó: no me importan en lo más mínimo esos idiotas inútiles. Cumplieron su propósito al asegurar mi ruta de escape. Sin embargo, ¿por qué Manda no ha respondido a mi invocación? No puedo invocar ninguna serpiente en absoluto. ¿Pasó algo con la cueva de Ryuchi o esto también es consecuencia del golpe del sensei? Amachi, el ninja médico que intentó curar a Orochimaru, estuvo de acuerdo. Tiene razón, Orochimaru-sama. Aunque nuestras fuerzas aquí fueron destruidas, la verdadera base de Otogakure eres tú. Y Konoha solo puede soñar con matarte. Además, una sonrisa apareció en su rostro mientras decía: finalmente tenemos una pista sobre Tsunade. No está mal, has avanzado mucho. No pensé que aguantarías tanto tiempo contra mí o que serías capaz de hacerme daño, dijo Kagero con un dejo de sorpresa y respeto en su voz. Se podía ver un gran corte en su mejilla izquierda, que casi dejaba al descubierto sus dientes. Su brazo derecho también sangraba. Frente a él, Yumi tampoco se encontraba en buenas condiciones. Su respiración era mucho más agitada. Se habían abierto varios cortes en su cuerpo y su brazo izquierdo había sido electrocutado no hacía mucho tiempo. Kagero agregó: no importa. Incluso si no puedo matarte yo mismo, lo haré pronto. Una vez que Tsuchiro haya terminado con el chico Hyuga, será tu turno. Yumi se rió entre dientes y dijo: parece que has cometido un error de cálculo. Kagero sacudió la cabeza y dijo: es porque ustedes, los ninjas de Konoha, son demasiado arrogantes. Si su comandante hubiera hecho un movimiento, ya nos habrían aniquilado. Sin embargo, él piensa que es indigno de él luchar contra nosotros. Por supuesto, si hace un movimiento ahora, el resultado será el mismo. Incluso si los mato, probablemente no cambiaría el resultado de esta guerra. Sin embargo, Yumi lo interrumpió y dijo: no, parece que has calculado mal quién es el general más débil. ¿Eh? Una mueca apareció en el rostro de Kagero. De repente, sus ojos se abrieron y rápidamente se dio la vuelta y disparó chorros de agua. Para su sorpresa, la persona que se dirigía hacia él no era otra que Oka. Pensó: ¿se ocupó de Tsuchiro tan rápido? Joder, eso es lo que quiso decir Yumi. A diferencia de Yumi y Konomi, Oka no era oficialmente un Jounin de élite. Por lo tanto, Kagero esperaba que fuera el más débil de los tres generales y asumió que solo le dieron el puesto debido a su cercanía con Fujin y Renjiro. Como tal, quería que Tsuchiro lo matara mientras él mataba a uno de los otros dos. Sabía que aún perderían, pero matar a dos de los generales de Konoha enviaría un mensaje a todo el país de la hierba, que era el objetivo de Kagero. Desafortunadamente, cometió un pequeño error de cálculo como dijo Yumi. Oka esquivó los chorros de agua y dijo: estás en mi alcance. Técnica de los 8 trigramas. 64 palmas. Kagero maldijo: mierda. No puedo luchar contra él a corta distancia. El chakra se reunió alrededor de sus manos y se transformó en vientos. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, un árbol apareció debajo de él y lo atrapó una vez más. Inmediatamente interrumpió su chakra, pero ese breve retraso fue todo lo que Oka necesitó. Fujin apretó el puño, aplastó el alma debilitada del ninja de Otogakure y lo envió al más allá. Konomi preguntó: ¿encontraste el camino que tomó Orochimaru, comandante? Fujin respondió: dijo que se dirigía a una base que tiene en la parte sur de la Tierra del Agua Caliente. Gunjir, los estudiantes de Fujin y los demás ninjas de Konoha que estaban alrededor de Fujin se sorprendieron. No esperaban que él encontrara una pista. Solo Konomi tenía algunas dudas. Aún así, dijo: eso es bueno, reorganizaré el ejército y nos dirigiremos allí de inmediato. Sin embargo, Fujin negó con la cabeza y dijo: no te molestes. Sayaka preguntó confundida: ¿por qué no, sensei? Fujin se rió entre dientes y preguntó: si estás huyendo de un enemigo que puede matarte fácilmente, ¿le dirías a todos a dónde te diriges? Sayaka se sonrojó por haber pasado por alto algo tan simple. Ella dijo: no pensé en eso. No haría eso. Orochimaru debería haberle dado información incorrecta para engañarnos o atraernos a alguna trampa. Fujin asintió y dijo: sea lo que sea, no vale la pena investigarlo. Konomi estuvo de acuerdo con el análisis de Fujin y preguntó: ¿significa que esta operación finalmente terminó? Fujin respondió: casi.
¿Enviaste fuerzas para investigar el área que ordené? Konomi asintió y respondió, sí, nuestras fuerzas parecen haber descubierto algunos rastros pero no encontraron a nadie. Fujin respondió, bien, lo investigaré por mi cuenta. ¿Qué pasa con el daimyo del país del arroz? Respondió. Konomi respondió, sí, aceptó todas nuestras exigencias. Incluso expresó su deseo de conocerte. No hace falta decir que el daimyo había abandonado el país y escapado una vez que Orochimaru tomó el control de la tierra del arroz. Si bien respetaba a los samuráis, no confiaba en su fuerza para protegerlo de Orochimaru. Si bien matar a un daimyo daría como resultado que otros daimyos ejercieran su influencia en las aldeas ocultas para tomar medidas contra el culpable, no creía que a Orochimaru le importara ser perseguido. Con Orochimaru fortaleciendo continuamente su control sobre el país, había dado esperanzas por completo. Sin embargo, la repentina operación de Fujin encendió sus esperanzas. Todavía sospechaba de los planes de Konoha, pero cuando recibió un pergamino de Fujin, aceptó todas las condiciones sin dudarlo un segundo. Fuji se rió y preguntó con picardía, ¿tomaremos el control de la tierra del arroz? Sus risas se ahogaron cuando todos los ninjas mayores lo miraron fijamente. Se preguntó, ¿por qué me miran así? Bunjiro tosió y dijo, Fuji, nunca deberías decir esas cosas abiertamente. Si alguien las escucha, pueden surgir varios problemas diplomáticos. Fuji asintió obedientemente para no meterse en problemas innecesarios. Sin embargo, todos se quedaron sin palabras cuando Fujin dijo, no se preocupen, yo también tuve la misma idea. Las miradas se transfirieron de Yuji a Fujin mientras los ninjas de Konoha gritaban en sus corazones, incluso si tienes esa idea, no la digas en voz alta. Fujin suspiró y agregó, desafortunadamente, Shikaku-san se opuso a la idea porque atravesaría algunas rutas importantes. Konomi pensó, sí, eso cortará el camino entre el país de la tierra y el país del rayo, lo que significa que las dos aldeas concentrarán toda su fuerza en Konoha. Haría que las cosas fueran demasiado desventajosas para nosotros. Ella preguntó, ¿te reunirás con el daimyo? Fujin respondió, no, pídele al pueblo que envíe un equipo diplomático. Yo me ocuparé de esas plagas ahora. ¿Qué hizo? Al igual que el resto del mundo, el consejo de Konoha se sorprendió por el repentino cambio de los acontecimientos. A excepción de Shikaku, nadie estaba al tanto de las acciones de Fujin en el país del arroz. De hecho, todos tenían la impresión de que él estaba liderando el ejército de Konoha en el país de la hierba. Omura preguntó en tono preocupado, si Fujin es la tierra del arroz, entonces ¿quién está disuadiendo a Iwagakure en la tierra de la hierba? Shikaku respondió, calculé que el tercer Tsuchikage no haría ningún movimiento sin provocación. Además, la naturaleza escandalosa de este movimiento es un elemento disuasorio en sí mismo. Todos los miembros del consejo estuvieron de acuerdo. La medida era tan extraña y escandalosa que obligaría a cualquiera a analizarla una docena de veces antes de tomar una decisión. Y cuanto más la analicen, más conceptos erróneos desarrollarán. Eso era exactamente lo que sentía Onoki. Cuanto más pensaba, más planes nefastos descubría, aunque no había ninguno. Después de todo, ¿quién creería que una aldea liderada por personajes como Hiruzen y Danzo no tendría cientos de planes oscuros en marcha continuamente? Su trabajo, junto con lo que hizo su sensei, había dejado tantas cicatrices en los enemigos de Konoha que lo mirarían con sospecha incluso si un santo lo dirigiera durante una década. Hiromasa suspiró y murmuró, como se esperaba de ti, Shikaku. Tu mente siempre me sorprende. Shikaku se rió entre dientes y dijo, esta no fue mi idea. Fujin la sugirió. Yo solo di el permiso. Sus palabras sorprendieron una vez más al consejo. Inoichi dijo pensativo, si ese es el caso, entonces es bastante bueno en la elaboración de estrategias. Shikaku asintió, sí. Su perspicacia estratégica es muy alta. Es un tipo natural que descubre caminos que beneficiarían a la aldea o serían muy dolorosos para nuestros enemigos. El único problema es que las ideas que tiene son generalmente de naturaleza muy riesgosa. Sin embargo, también tienen grandes recompensas, lo que las hace aceptables si se llevan a cabo correctamente, como en este caso. Todos entendieron las palabras de Shikaku. Si bien la repentina decisión de Fujin de atacar el país del arroz fue muy buena, tenía varios inconvenientes. Cualquiera de ellos podría poner a Konoha en una posición difícil. El primer obstáculo era la información. El ejército de Konoha era vulnerable en el país de la hierba, ya que un ejército de Iwagakure mucho más fuerte se encontraba cerca de su ubicación. Por lo tanto, era importante que nadie supiera sobre la maniobra de Fujin y el hecho de que estaba en el país del arroz. Teniendo en cuenta que incluso el consejo de Konoha estaba en la oscuridad, Fujin hizo un muy buen trabajo. El segundo obstáculo eran las fuerzas de Otogakure.
Fujin tenía que asegurarse de que fueran aniquiladas. Si no conseguía eliminar suficientes bases o matar a suficientes ninjas o si sus fuerzas eran repelidas por su resistencia, sería un duro golpe para la reputación de Konoha. En lugar de disuadir a sus enemigos, el fracaso los envalentonaría. El peor escenario posible sería que las fuerzas de Konoha se vieran envueltas en una complicada guerra en el país del arroz. Si se hubieran visto obligadas a enviar refuerzos, Kumogakure e Iwagakure podrían haber decidido correr el riesgo. Sin embargo, Fujin lo había logrado a la perfección y Onoki había actuado como él y Shikaku habían predicho. Por lo tanto, Konoha ahora podía disfrutar de las recompensas de la escandalosa acción. Destruir Otogakure tenía implicaciones de largo alcance, casi todas ellas beneficiosas para Konoha. El único inconveniente real era que las demás aldeas se mostrarían más cautelosas con Konoha en la siguiente gran guerra. Sin embargo, eso era algo bastante normal para Konoha y no cambiaba nada. Incluso sin este incidente, el consejo hizo planes para lidiar con las 4 grandes aldeas, mientras cooperaba con las aldeas menores. La ausencia de una aldea menor hostil en su frontera facilitó esta planificación. El consejo comenzó inmediatamente a prepararse para las consecuencias de las 2 operaciones. Formaron un equipo diplomático y lo enviaron a la Tierra del Arroz. Si bien Konoha no anexaría la Tierra del Arroz, el daimyo estaría eternamente en deuda con Konoha y Fujin. El consejo no dejaría pasar una oportunidad así. En los próximos días, la Tierra del Arroz estaría subordinada a la Tierra del Fuego, casi como un estado vasallo. Mientras el consejo de Konoha se ocupaba de hacer realidad ese objetivo, los ninjas de Kumogakure instalaron un campamento en la costa norte del país del agua caliente. En una tienda de campaña, Darui preguntó preocupado, ¿cuántos ninjas han regresado? Samui respondió, hasta ahora solo han regresado 36. Los 294 restantes deberían estar en camino. C informó, acabamos de enviar el pedido. Tomará algún tiempo. Darui murmuró, lo sé. Es solo que tengo un mal presentimiento. Cuando las fuerzas de Konoha se trasladaron al país de la hierba, Ai intensificó sus esfuerzos en el país del arroz. Creía que Orochimaru todavía era leal a Konoha y quería cortarles las alas eliminando a uno de los estudiantes del tercer Hokage. Por ello, envió a más de 300 ninjas a investigar la ubicación de sus bases. También envió al equipo de Darui junto con Yujito para supervisar la operación y manejar la situación en caso de que las cosas se calentaran. Además, planeaba hacer un movimiento él mismo una vez que tuvieran información concreta. Sin embargo, a diferencia de su expedición anterior, planeaba dejar que B se quedara en la aldea en caso de que Akuro decidiera aparecer una vez más. Sin embargo, la presencia del ejército de Konoha tomó por sorpresa a los líderes de Kumogakure. También generó dudas sobre sus especulaciones sobre la lealtad de Orochimaru. Ai ordenó una retirada inmediata de sus fuerzas. Sin embargo, las cosas eran preocupantes para Kumogakure. Sus fuerzas habían estado activas en el país del arroz durante más de una semana, pero no habían recibido un solo mensaje sobre la presencia de ninjas de Konoha en el país de la hierba. Eso fue un gran motivo de preocupación para Kumogakure. Después de todo, los recuerdos de los ninjas desaparecidos y las acciones de Akuro todavía estaban frescos en las mentes de los ciudadanos de Kumogakure. Si sufrían más pérdidas sin nada que mostrar a cambio, el caos estallaría una vez más y la posición de Ai se debilitaría aún más. C estaba a punto de tranquilizar a Darui cuando de repente se puso alerta. Darui preguntó, ¿qué sentiste? C respondió, eso es extraño. Sentí que 11 ninjas se dirigían hacia nosotros. Y no estoy familiarizado con ninguna de sus firmas de chakra, sin embargo, uno de ellos me resulta extrañamente familiar. Pero no puedo identificar quién es. Darui, Samui y Yujito fruncieron el ceño. Darui dijo, vamos a comprobarlo. Los ninjas se sorprendieron de inmediato. A cierta distancia, Orochimaru frunció el ceño y preguntó, ¿de quién era ese campo de chakra? El sensor de su grupo respondió, Orochimaru-sama, todavía no puedo sentir a nadie. Orochimaru frunció el ceño. Eso significa que el sensor es mejor que él. Sin embargo, ¿quién podría ser? ¿Es Konoha? ¿Pero cómo podrían saber que estaba planeando escapar en esta dirección? No, algo anda mal. De repente, el sensor habló, Orochimaru-sama, puedo sentir algunas señales de chakra. Hay 4 corriendo hacia nosotros y todos parecen fuertes. Probablemente sean Jounins de élite. Uno de ellos tiene una señal de chakra especialmente fuerte. El grupo de Orochimaru estaba sorprendido. Si Orochimaru hubiera estado en buenas condiciones, no se habrían preocupado por un grupo así. Sin embargo, ahora estaban preocupados. Kimimaro preguntó, Orochimaru-sama, ¿qué hacemos? Orochimaru respondió inmediatamente, no hay ganancia en luchar ahora. Al contrario, hay mucho que perder.
Evítalos. Todos asintieron. Estaban a punto de irse cuando el sensor dijo sombríamente: Orochimaru-sama, ya están aquí, y puedo sentir que hay 36 ninjas más siguiéndolos, aunque no son tan fuertes. C sintió que el grupo de Orochimaru había dejado de moverse. Con crecientes sospechas, Darui ordenó al grupo que parpadeara continuamente, alcanzándolos antes de que pudieran retirarse. Por supuesto, cuando aterrizaron frente al grupo de Orochimaru, se llevaron una sorpresa. Los ojos de Darui se abrieron y exclamó: ¿Orochimaru? C preguntó: ¿qué está haciendo él aquí? Samuya adivinó: ¿corrió aquí mientras escapaba de las fuerzas de Konoha? Yujito se rió entre dientes y se burló: ¿no te ves bien, Orochimaru? ¿Quién hubiera pensado que uno de los legendarios Sannin de Konoha vería un día así? Jejeje. La provocación de Yujito fue acertada. Aunque Orochimaru había engañado al ejército de Fujin y había logrado escapar, eso no cambiaba el hecho de que había sido extremadamente humillante. Hace un mes, esto habría sido impensable para Orochimaru. Desafortunadamente, cruzó demasiados límites, lo que obligó a Hiruzen a dejar de mostrar piedad. Al recordar su estado, Orochimaru controló su temperamento. Sin embargo, sabía que no podía parecer débil. Respondió en tono de broma: antes pensé que me había equivocado, pero parece que tenía razón. Me pregunto por qué tantos ninjas de Kumogakure se están escapando de mi país. No tendrás miedo de los ninjas que lideran las fuerzas de Konoha, ¿verdad? Las expresiones de los ninjas de Kumo se oscurecieron. Al igual que las palabras de Yujito, las palabras de Orochimaru también contenían una verdad humillante. Antes de que pudieran responder, Orochimaru continuó: ya que ambos tenemos problemas con Suzuki Fujin, ¿por qué no colaborar? Sé exactamente dónde está ahora mismo. Pueden comunicarse con él si se mueven de inmediato. Después de todo, quieren justicia para cientos de sus ninjas desaparecidos, ¿no es así? Darui y los demás fruncieron el ceño. Se preguntaron: ¿Orochimaru sabe algo sobre ese incidente? ¿O simplemente está echando barro sobre Fujin para enfurecernos y forzar un conflicto entre Konoha y Kumogakure? Aunque Darui y los demás estaban seguros de que Fujin estaba involucrado de alguna manera, no estaban seguros de hasta qué punto lo estaba. Más importante aún, no estaban seguros de si Orochimaru sabía algo o no. De todos modos, no tenían las fuerzas para enfrentarse a Fujin y al ejército de Konoha en el país de la hierba. Por lo tanto, solo podían concentrarse en los que tenían frente a ellos. C preguntó suavemente: ¿qué hacemos? Darui suspiró y susurró: solo hay una cosa que podemos hacer. Su expresión se tornó seria de repente mientras rápidamente hacía señas con las manos y decía en voz alta: Orochimaru, me temo que tendrás que quedarte con nosotros como invitado. Ya que sabes sobre nuestros ninjas desaparecidos, no puedo dejarte ir. Liberación de tormenta. Jutsu de circo láser. Mientras las fuerzas de Kumogakure se enfrentaban a Orochimaru, que por desgracia había corrido directamente hacia ellas, grandes zonas del país del arroz seguían ardiendo. En una zona que no había sido tocada por las llamas, dos individuos permanecieron impasibles ante la destrucción. Uno de ellos murmuró: los ninjas de Konoha han estado merodeando cada vez más por esta zona. ¿Podremos finalmente matarlos, amigo? Su compañero respondió en tono molesto: son demasiados. Llamarán mucho la atención. Sin mencionar, HMM. Los dos saltaron inmediatamente cuando unas cuantas balas de aire sigilosas aterrizaron en su ubicación anterior y perforaron algunos agujeros en el suelo. Giraron la cabeza para ver de dónde provenían las balas. Sus ojos se posaron en un joven que estaba parado en una rama y los miraba. Una sonrisa burlona apareció en su rostro mientras murmuraba: no pensé que me encontraría con Sasori de la Arena Roja aquí. ¡Qué honor! No pensé que me encontraría con Sasori de la Arena Roja aquí. ¡Qué honor! Fujin estaba realmente feliz. Ni siquiera podía ocultar el brillo en sus ojos. La última vez que se vieron, Sasori le había dado a Fujin un gran regalo. Fujin incluso había intercambiado algo con Hiruzen y consiguió un jutsu de rango S muy útil. Aunque todavía no se sentía muy cómodo manejando a los otros títeres, no había razón para rechazar otro generoso regalo. No pudo evitar preguntarse si Sasori le daría el legendario títere del tercer Kazekage durante su segundo encuentro. Un escalofrío recorrió la espalda de Deidara mientras temblaba involuntariamente y se preguntaba: nunca había visto una mirada tan apasionada. ¿Por qué está mirando a Sasori de esa manera? Es casi como si hubiera encontrado un gran tesoro. Sasori, a pesar de haber cambiado su cuerpo a una marioneta, inmediatamente perdió los estribos. No hace falta decir que ya había atado los cabos cuando Zetsu le informó de las habilidades de Fujin. Sin embargo, nunca imaginó que Fujin lo miraría de una manera tan descarada en su segundo encuentro.
no había ni un atisbo de duda en su mente de que Fujin quería robar más de sus clones. Maldijo. ¿Fuiste tú, no es así, Suzuki Fujin? Tú eres el que robó mis marionetas. Los ninjas de Konoha, que seguían a Fujin, se quedaron estupefactos. Ninguno de ellos se imaginó jamás que su comandante sería acusado de esa manera por un ninja rebelde. Konomi se preguntó, ¿qué demonios? ¿Le robó las marionetas a Sasori? ¿Es eso siquiera posible? No me extraña que esté tan enojado. Puedo sentir su sed de sangre. Para sorpresa de los ninjas de Konoha, Fujin respondió inmediatamente de forma agresiva. Mentira. Es la primera vez que te veo. No intentes manchar la reputación de los ninjas de Konoha sin ninguna prueba. Las palabras de Fujin confundieron a los ninjas de Konoha. Se preguntaban quién estaba mintiendo. Aunque normalmente le habrían creído a su comandante, no veían ninguna razón para que Sasori dijera una mentira tan ridícula. Incluso Deidara estaba confundido. Pensó, qué respuesta tan apasionada, casi me hace creerle. Sin embargo, ¿qué era el brillo en sus ojos antes? No, Sasori debería ser el que dijera la verdad. Aún así, robar sus marionetas, qué lunático. A diferencia de los confundidos compañeros, Sasori estaba aún más furioso. Fujin no solo lo había humillado al interferir en su misión, derrotar a sus marionetas y robar sus invaluables marionetas, sino que también se negó a tomar crédito por ninguno de esos logros. Por un momento, Sasori no estuvo seguro de qué era más humillante. De repente, una docena de marionetas aparecieron alrededor de Sasori, y él dijo, no importa si mientes o no, te refinaré para convertirte en mi próxima marioneta. Al ver las marionetas, los ninjas de Konoha se pusieron un poco nerviosos. Puede que Sasori se hubiera vuelto rebelde hace más de una década, pero su reputación seguía intacta. Nadie quería lidiar con sus innumerables, impredecibles y venenosas trampas. Afortunadamente, Fujin ordenó, retírense. Yo me encargaré de estos dos. No se acerquen a nuestro campo de batalla. Los ninjas de Konoha asintieron y se retiraron de inmediato. Mientras algunos estaban preocupados por Fujin, los que lo vieron pelear en la arena confiaban en sus habilidades. Deidara metió las manos en su bolsa y comenzó a comer arcilla con las bocas de sus manos mientras miraba a los ninjas que se retiraban. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, Sasori dijo, déjenlos ir. No podemos permitirnos ninguna distracción contra él. Deidara frunció el ceño y preguntó, ¿no sería mejor si lo obligáramos a proteger a sus aliados más débiles? Sasori respondió, no, él no es blando como las generaciones recientes de ninjas de Konoha. Es tan despiadado como sus generaciones anteriores. Sasori movió algunos dedos y lanzó varias agujas venenosas hacia Fujin. Sin embargo, apareció una brisa que las bloqueó con facilidad. Poco después, Fujin expulsó grandes cantidades de chakra, transformándose inmediatamente en vientos. Sasori y Deidara retrocedieron mientras Sasori les advertía, no lo subestimen y tengan cuidado con esos vientos. Si entran en su rango, morirán. Deidara se sorprendió. No esperaba que Sasori controlara su ira tan fácilmente y tuviera una opinión tan alta de Suzuki Fujin a pesar de haber sido humillado segundos atrás. Si bien Sasori estaba indudablemente enojado, recordaba claramente lo inútiles que eran sus marionetas contra la técnica de Fujin. Era la primera vez en su vida que había sido derrotado tan fácilmente. Como tal, Sasori trataba a Fujin como su mayor enemigo en lugar de con desdén. El dominio del viento tomó forma mientras Fujin avanzaba. Varias espadas de viento volaron hacia Sasori y Deidara mientras Fujin preguntaba en voz alta, ¿no irías después de acusarme, verdad, Sasori? Liberación de lava. Jutsu de aparición derretida. Liberación de agua. Jutsu de la gran cascada en alta mar. Dos jutsus superpoderosos chocaron. Los ninjas de la facción Mizukage respiraron aliviados. Estaban luchando contra las fuerzas rebeldes cuando Terumi Mei apareció de repente en el campo de batalla y desató una ola masiva de lava contra ellos. Los tomó completamente desprevenidos. Afortunadamente, antes de que la lava pudiera alcanzarlos, un jutsu de agua igualmente fuerte la detuvo. Mei giró la cabeza y dijo, Mangetsu, no esperaba que estuvieras aquí. Mangetsu se rió. Sí, estaba de camino al campo de batalla principal cuando tuve la sensación de que algo no iba bien. Pensar que aparecerías en este campo de batalla. Si ganas aquí o antes de que se resuelva el campo de batalla principal, podrías mover estas fuerzas para flanquear a nuestro ejército principal. Una maniobra desagradable, en verdad. Mei suspiró y preguntó en voz baja, ¿por qué sigues sirviendo al cuarto Mizukage, Mangetsu? Su reinado no ha causado más que dolor a Kirigakure. Une fuerzas conmigo. Juntos, podríamos resolver la guerra rápidamente y acabar con el sufrimiento de nuestro pueblo.
Mangetsu agarró a Shibuki y le respondió, no solo has traicionado a la aldea, sino que también estás tratando de convencerme de que haga lo mismo. ¿Por qué no detienes esta resistencia inútil y te rindes? Traerá paz al país. Además, una sonrisa apareció en su rostro mientras preguntaba, ¿crees que el señor Cuarto es tan débil? La expresión de Mei se oscureció. Sabía muy bien lo fuerte que era Yagura. Nadie en Kirigakure tenía la fuerza para derrotar a un Jinchuriki perfecto. Los rebeldes lo habían evitado hasta ahora. Sin embargo, eventualmente tendrían que enfrentarlo para ganar la guerra civil. Pero ese era un tema para más adelante. En este mar, Terumi Mei, la ninja más fuerte del campamento rebelde, y Ozuki Mangetsu, el ninja más fuerte después del cuarto Mizukage en la facción Mizukage, se enfrentaron en una batalla épica. Todo esto es muy conveniente. Los eliminaré a los dos al mismo tiempo. En una posada, Jiraiya se enfrentó a Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame para proteger a Naruto y Sasuke. Dos de los ninjas más fuertes de Konoha se enfrentaban a un par de miembros de Akatsuki cada uno al mismo tiempo. Mierda. Estamos completamente superados. Si esto continúa, seremos aniquilados. Incluso Orochimaru-sama podría ser capturado por Kumogakure. Si eso sucede, Kimimaro analizó sombríamente mientras tosía sangre. Darui era extremadamente fuerte por sí solo y contaba con el apoyo de los Jounins de élite. Sin embargo, fue Yujito quien hizo que los subordinados de Orochimaru se sintieran indefensos. Un Jinchuriki casi perfecto era demasiado fuerte para ellos. Incluso en su mejor momento, Orochimaru no la tomaría a la ligera. Para empeorar las cosas, 36 ninjas más de Kumogakure se habían unido a la batalla. Si bien carecían de fuerza, le quitaron la ventaja numérica a los subordinados de Orochimaru y los pusieron en una gran desventaja incluso en este aspecto. En solo un par de minutos, 4 de los subordinados de Orochimaru habían sacrificado sus vidas. Danza del helecho plántula. Kimimaro clavó su brazo derecho en el suelo y creó un bosque de huesos a su alrededor. Miles de hojas de hueso se alzaron del suelo y perforaron a varios ninjas de Kumogakure. Debido a su enorme forma, incluso la capa que rodeaba a Yujito fue perforada. Kimimaro resopló mientras decía, los detendré, Orochimaru-sama. Debe escapar. Orochimaru se fue inmediatamente con el resto de sus subordinados. Si Kimimaro hubiera estado en buenas condiciones, habría habido alguna esperanza de que saliera con vida. Desafortunadamente, su condición solo había empeorado después del golpe final de Basa. Incluso sin esta batalla, no le quedaba mucho tiempo de vida. Orochimaru solo pudo suspirar ante la rapidez con la que perdía a sus subordinados más confiables. Kabuto, Guren y los 4 del sonido, todos habían muerto debido a sus planes de atacar Konoha. Y ahora, Kimimaro estaba a punto de unirse a ellos. ¿Cómo pasamos de cazar esa serpiente a luchar contra este monstruo? Mierte no tiene ningún efecto sobre él, los pájaros explotan cuando entran en esos vientos. Ni siquiera las ondas de choque de las explosiones lo alcanzan. Sospecho que podría repeler incluso el C4 Karura. Deidara suspiró impotente. Fin del capítulo.